Muchas gracias por continuar con nosotros, le valoro mucho el favor de su atención. Se ha de preguntar usted, de todo lo que sucede en nuestro estado, en nuestros municipios y en el país, ¿habrá profesionales que se dediquen a estudiar la causalidad, la casualidad de todo este tipo de eventos? ¿Las consecuencias? ¿Los fenómenos que obligan a que en tema criminal sucedan reiteradamente muchas acciones? Pues sí los hay. Quizá no de parte de la autoridad porque se vuelven a repetir, y me refiero sobre todo en el tema de la procuración de justicia. Pero en la sociedad hay muchas personas preparadas con el nivel suficiente para poder analizar los perfiles delincuenciales de los actores criminales de los últimos tiempos. Por esa razón invité a mi compañero el doctor Víctor Gutiérrez, que es un especialista en criminología y que nos va a hablar del comportamiento que está viviendo hoy la ciudad, de las acciones que está haciendo o dejando de hacer la autoridad en esto del tema de la procuración de la justicia. Porque no es posible que ya no puedas ir caminando por la calle con tu conciencia tranquila y que te llegue un par de delincuentes con un arma de fuego y te quite tus pertenencias. Y no obstante, cuando tú quieres defender el poquito patrimonio que traes contigo, estos te agredan con un arma de fuego. ¿Qué está pasando, doctor? Bienvenido, es un gusto saludarte. Gracias, pues, tener la oportunidad que, como bien dice, nos hemos encontrado en los pasillos y no hemos coincidido, y bueno, eso es algo que uno tiene que alegrarse de coincidir con los compañeros, ¿no? Bueno, primero esta situación que está pasando no solamente en Morelia, sino en Michoacán, del crecimiento de los grupos criminales. Es algo que sí está levantando ámpula, porque pensamos que con la aprehensión de la Tuta, de Servando Gómez alias La Tuta, pues el Estado ya iba a permanecer en una convivencia más pacífica, en la que a lo mejor el reacomodo no iba a ser tan severo, empezaba por desaparecer, pero vimos que se fortalecieron algunos grupos. Hemos visto que el cartel Jalisco Nueva Generación ha tomado un área de oportunidad. Abrió más su espectro de oportunidad y hemos visto que las fronteras, ¿verdad? Los límites que tiene Michoacán con Jalisco, pues se ha visto en una lucha tremenda, porque quieren recuperar este cartel Jalisco Nueva Generación nuevos territorios, y hemos visto que sus acciones son muy violentas. Han tenido también un choque con esta parte de los llamados Zetas, que recordemos que los Zetas era un grupo élite que se creó para contener un poco el levantamiento de Chiapas, y la clave era Z. Paramilitar. Sí, la clave de este grupo élite del ejército mexicano, con una preparación hecha por los caibiles que están en Guatemala, fueron entrenados. Entonces, este grupo se separa porque Osiel Cárdenas Guillén coopta este grupo de militares de élite para posicionarse en nuevos territorios, y con todas estas formas de entrenamiento militar que tenían, bueno, se convirtieron en paramilitares y empezaron por toda la República a tener una amplia penetración, no se diga en Tamaulipas. Ahora fueron desapareciendo porque la lucha que se tiene con el cartel Jalisco Nueva Generación, un poco el desprendimiento que hubo de la familia michoacana y posteriormente convertirse a los caballeros templarios y detener a sus líderes, bueno, hace que exista un poco el descontrol de los grupos criminales, y en lo que se vuelven a integrar, pues estamos viendo que a cada momento desaparecen cuerpos. Estábamos oyendo unas noticias, por ejemplo, que hallaron cuerpos en Chapala de más de 6 personas que se ve que las torturaron, pero son nuevamente los reacomodos. Estamos viendo en Michoacán que hay un grupo que ahora se denomina como la Nueva Familia Michoacana, está este grupo que se llama Iris, está este grupo que se llama Caballeros Blancos, y a cada momento están... Y resurgen los Viagra otra vez. Y resurgen los Viagras, pero nos deberíamos preguntar qué ha pasado con una autoridad que pretendió acabar estos grupos. Eso te iba a preguntar, sí. La autoridad se justifica en que es el reacomodo de grupos, pero eso no es la información que quiere escuchar Pero no la vale el sociedad. reacomodo,
porque la persona que encabeza la Procuraduría ha sido altamente señalada. Acabamos de ver unas mantas que aparecieron en Lázaro Cárdenas, en donde están señalando nuevamente a José Martín Godoy Castro como partícipe o solapador de algunos grupos criminales. Esto es grave. Si fuera la primera vez que se le señala al procurador, pues no habría tanto problema, pero ya en reiteradas ocasiones los mismos grupos criminales lo señalan y él se justifica que es porque han tenido acciones contundentes. En verdad no hemos visto acciones contundentes en cómo los han detenido y por qué no dejan que ante los medios digan por qué los señalaban con algunas situaciones. Pero doctor, también aparecieron las famosas mantas donde señalaban a sus comandantes, a sus funcionarios de la Procuraduría, que están involucrados en temas como esto de la extorsión del combustible, la extorsión a los ganaderos de abigeato y de varias cosas de esas. Y me brinca y me preocupa sobremanera el hecho de que ayer se dio cuenta en las redes sociales que muchos comandantes y muchos jefes de zona de la Procuraduría que llegaron con la administración de Godoy están presentando sus renuncias y se están retirando a otros estados de la República. ¿No deja como que un desagradable sabor de boca esto? Sí, esto es lo que algún periodista denominó como el efecto cucaracha. Se están viendo que los señalamientos con uno de los capos de estos carteles empezó a señalar a los comandantes. Algunos de ellos que participaban dentro de estos grupos les cobraban ciertos dineros para seguir operando. Entonces, como bien lo dice el día miércoles, por la madrugada se empezaron a poner algunas renuncias con carácter irrevocable. A mí lo que me parece sospechoso, porque el mismo procurador José Martín Godoy Castro, cuando se le ha pedido desde hace mucho tiempo su examen de control y confianza, no lo ha podido mostrar o no lo ha podido hacer. Recordemos que él, cuando presentó su renuncia, quiso ingresar a Jalisco. A ser fiscal de Jalisco, de acuerdo a la nueva reforma de la ley. Pero como no tenía este examen de control de confianza, lo rechazaron. Entonces, nuevamente se le da la confianza para que pueda llevar las riendas en las cuestiones de procuración de justicia, y creo que le está fallando a nuestro señor gobernador, y yo creo él mismo ya está tomando providencias en este asunto, porque ya está creciendo y creciendo y creciendo esta bola de nieve, que sí empieza a preocupar, volvemos a decir, el nuevo surgimiento de grupos criminales. Estamos viendo que de nuevo aparecen cobrar piso, todo esto del robo de combustibles, que hubo hace poco un desabasto precisamente de tanta ordeña que se está haciendo. Lo que pasó en Cuitzeo es una llamada de atención donde se hacen fuertes señalamientos al procurador y a su personal de participar un poco en la complicidad. Claro que esto se debe llevar con las formas jurídicas que obedecen, pero no se puede ser juez y parte. ¿Quién va a levantar una denuncia en contra del procurador? Creo que es momento que la gente que trajo a Alfredo Castillo tenga que salir del Estado y devuelva lo que a voces abiertas se ha confesado. Entonces, ahorita conviene no desviar tanto la mirada en cuáles son los municipios que presentan mayor criminalidad. En criminología se llama identificar las zonas criminógenas. ¿Qué es una zona criminógena? Es donde se está detectando que hay prostitución, alcoholismo, que cobran piso, que se extorsiona. Identificando nosotros dónde está surgiendo estas acciones antisociales, entonces se pueden tomar acciones jurídicas de contención, crear grupos que efectivamente sean de inteligencia para detener, porque estamos viendo que también existen zonas victimógenas. Pues Víctor, son temas muy importantes, muy relevantes y que la sociedad quiere escuchar. Yo creo que esto nos obliga
hacer un espacio en el próximo programa para seguir platicando de esto y sobre todo darles cuenta a ustedes allá en casa cuáles son los verdaderos grupos del crimen organizado en el contexto nacional y qué interés o qué vínculo tienen con los grupos en el estado de Michoacán, porque desde hace 15 años para acá hemos visto a muchos grupos, los Valencia, los Viagra, la familia michoacana, los Templarios y muchos otros más que seguramente nos confunden en el espectro estatal y nacional. Muchas gracias, doctor. No, al contrario. Bueno, nada más recalcar que no diciendo el grupo criminal se quita, no, creo que es importante señalarlos porque así identificamos por dónde atacar. Claro Muchas que gracias sí. por la invitación. Pues le agradezco mucho al doctor Víctor Gutiérrez con este tema que es muy relevante, que es muy importante, y le agradezco mucho a usted. Saludo a mi amigo el maestro Eric, que se encuentra ausente, y nos vemos con usted mañana